Aquí está Tito. Como no he tenido suficiente con los temas complicados en los que me he ido metiendo, pues he decidido meterme en otro. Ya lo estaréis viendo en el título. Esto no es una clase de historia, también os digo. Os voy a explicar cuáles son mis impresiones o lo que he estado aprendiendo a raíz de visitar distintos campos de concentración. En los últimos tiempos habré visitado unos 10, me imagino, más o menos, por ahí, así a grosso modo. Grabar en mi canal creo que he grabado 3 o 4 como mucho. Esto tiene una explicación que os la voy a decir ahora dentro de un ratillo en el vídeo. Lo primero que he aprendido de visitar estos campos de concentración es que tenemos un problema yo creo que bastante grande por culpa de Hollywood y todas estas chorradas que vemos en internet y en la tele y demás, que es que tendemos a pensar que todos los campos de concentración son Auschwitz y entonces como que las cosas no te cuadran. Esto evidentemente es falso, porque Auschwitz, de hecho, que ni siquiera está en Alemania, es una excepción, porque podríamos dividir los campos de concentración en dos tipos muy diferentes. Hay unos campos de concentración que estaban enfocados al exterminio directamente y hay campos de concentración que estaban más enfocados al trabajo, que son la grandísima mayoría. Pero ojo, esto no quiere decir que en estos campos de trabajo, por llamarlos de alguna forma, trabajo esclavo, no muriese gente, porque de hecho también moría muchísima gente, pero no había una industria formada solo para matar a gente. ¿Y por qué y cómo mataban a las personas en estos campos más enfocados al trabajo? Pues por muchos motivos. Había gente que moría de inanición, había gente que moría por infecciones, porque normalmente estaban hacinados, podían ir una vez al día al baño, he visto en muchos campos de concentración, por lo tanto había mucha gente que vivía con los pantalones cagados literalmente y orinados, por lo tanto si había una infección o lo que fuera lo pillaban todos, porque luego encima en una cama había 5 personas, en fin, un asco enorme y por lo tanto era muy común que muriesen personas, gente que se sublevaba, gente que intentaba escapar, de todo. Yo al final lo que más he visitado son estos campos de concentración y el motivo por el cual no he grabado todos es porque yo directamente no recomiendo a nadie que vaya a visitar estos campos de concentración. El porqué es muy sencillo. Os estaré poniendo imágenes y estaréis viendo lo que vais a ver si visitáis un campo de concentración, vamos a decir, estándar. Evidentemente hay algunos que son bastante interesantes, como por ejemplo el de Berlín, y seguramente hay alguno más que yo no he visitado, pero incluso el de Hamburgo, que lo he grabado y he puesto vídeo en este canal, yo no recomendaría a nadie ir expresamente a Hamburgo para visitar esto. Si vives en Hamburgo y no te importa darte un paseillo para llegar hasta allí y visitarlo, evidentemente te lo recomiendo, pero no le diría a nadie que se haga 400 kilómetros si el tema no le interesa demasiado, porque lo que vais a ver son edificios en ruinas, en algunos campos de concentración ni siquiera hay edificios, han puesto como piedras que simulan donde estaban los cimientos de los edificios y te ponen unas pancartas donde te dice que había un burdel. En fin, ver tampoco vas a ver gran cosa, lógicamente, porque muchos de estos sitios se tuvieron que destruir, muchos de estos sitios se tuvieron que desinfectar, e incluso después, muchos de estos sitios, después de desinfectarlos, años después se tuvieron que utilizar para recibir a los refugiados de la DDR. Fíjate tú qué cosas, hoy en día hay gente que se pone sudaderas de la DDR en plan de mira qué guay soy. Cómo me mola, no me voy a meter en ese tema, pero en fin, quedaría para otro vídeo. Por lo tanto, si encima no te gusta demasiado leer, que es el caso de muchas personas, y realmente es lo más interesante de los campos estos que yo he visitado, el leer, porque si no lees ni siquiera te vas a enterar de que estás visitando un sitio que fue reformado y te vas a pensar cosas como que había duchas para los presos del campo de concentración que has visitado cuando esas duchas llegaron mucho más tarde, lo que pasa es que ya se han quedado ahí. En fin. Este es el motivo por el cual no he grabado tampoco todos los campos que he visitado, porque sencillamente, como os estoy explicando, no hay demasiado que ver. O sea, son edificios en ruinas y pancartas para leer que son muy interesantes normalmente, pero es eso. Y yo no puedo hacer un vídeo aquí en plan de un libro. Y abro un paréntesis para contaros un poco el tema del exterminio, por si a alguno os interesa, porque esto es uno de los highlights de la gente esta que se aburre, que no puede salir de casa y escribe chorradas en internet, que es el tema de las cámaras de gas y toda esta historia. Las cámaras de gas evidentemente no estaban en todos los sitios, de hecho creo que por ejemplo en Hamburgo igual había una o dos, no me acuerdo muy bien, pero no era lo común de los campos estos para matar a gente. Ya digo, ya solo por las infecciones y demás ya morían solos bastantes prisioneros, pero nos encontramos con cosas como paredones para hacer fusilamientos, nos encontramos incluso en algunos campos de concentración, he llegado a ver cómo había por ejemplo una oficina y en la oficina metían a los presos que se tenían que sentar en un sitio en concreto, de tal forma que el soldado alemán daba una vuelta y se iba a otra habitación y tenía que meter una pistola por un agujerito de tal forma que disparaba sabiendo lo que estaba haciendo pero no lo veía. Esto es bastante curioso desde el punto de vista sociológico, son cosas que a mí me interesan, que me resultan más interesantes cuando visito estos campos, pero realmente se acaba aquí, o sea, es verdad que las cámaras de gas no estaban en todos los sitios.
Y para terminar con el tema este de los exterminios, pues contaros que hay otra cosa que leo mucho en internet, que es de gente que de verdad que es que no le da. He llegado incluso a leer personas en internet escribiendo que no tiene sentido que los alemanes quemasen a personas en hornos y que por lo tanto es mentira, porque no tiene sentido que se fuesen a África a buscar combustible y que se lo estuviesen gastando en hornos para quemar a personas. Que cuando te lo cuentan así, pues tiene bastante sentido y dices, joder, pues me lo creo, pero cuando buscas una foto en internet de un horno ves que el horno funciona con carbón y dudo mucho que en África estuvieran buscando carbón para los tanques. Así como dato, yo lo dejo ahí, de estas, no sé, podía hacer un vídeo de 80.000 chorradas que he leído en internet, pero bueno, que lo que se hacía al final con los presos es esto, se metían en hornos, primero se les quitaba en muchos campos de concentración cosas como los dientes de oro y demás, se les metía en hornos y se les quemaba. Aquí viene el problema de que hay mucha gente que dice que esto es imposible, que no se da abasto. Y es verdad, pero tengo al ayudante de Tito el Antenista, que ha ido a hacer a ver un sitio, y os lo voy a poner ahora. Hay otra cosa que ignoran muchas personas de estas que comentan en el internet porque están un poco mal de la cabeza y se aburren, que es que efectivamente no en todos los campos de concentración había hornos, y mucho menos había hornos suficientes como para quemar a todo el mundo que moría en ese campo de concentración o que era asesinado directamente, vamos a decirlo como es. Pero hay un detalle interesante que poca gente conoce porque, como veis, aquí no hay ni Dios. O sea, donde estaba antes en el campo de concentración sí que había unas cuantas personas, pero aquí no hay nadie. ¿Por qué? Porque esto no está justo en el propio campo, está en las inmediaciones y esto es un cementerio. Tiene mucho sentido, como entenderéis. Aquí lo que hacían era traer a algunos prisioneros allí, hacer agujeros, y los que morían pues los metían ahí en el hoyo y Santas Pascuas, todos juntos. Y por lo visto, depende de la nacionalidad o del motivo por el cual estabas ahí metido, pues tenías unos privilegios u otros a la hora de recibir sepultura. Pero bueno, que esto es algo también muy común, lo que estáis viendo por aquí, esto es un cementerio, no es otra cosa, donde solamente hay personas que estaban en ese campo de concentración, solo se utilizó en aquella época. Y ese es el motivo por el cual pues no había hornos en todas las partes. Quiero decir, todo tiene una explicación mucho más sencilla que la de los alienígenas o conspiraciones raras. No sé, había que tener un poco de respeto por lo menos por los muertos, digo yo, ¿eh? Y aquí, por ejemplo, tenéis pues algunas crucecitas de algunas personas que están aquí enterradas. Ya digo, un ambiente muy triste, como es evidente, porque esto es un cementerio, pero esto es lo que pasó. Evidentemente, cuando visitáis un sitio de esto y pensáis que han muerto millones de personas en este holocausto, pues es fácil tender a pensar, cuando te quedas ahí con el detalle pequeñito, de que fuera posible. Pero si os digo que campos de concentración como estos que os estoy enseñando en estos vídeos los hay por todas partes, por lo visto, pues ya la cosa cambia. Porque de hecho yo aquí donde vivo, que estoy cerca de Hamburgo relativamente, a media hora, pues os podría decir donde hay 4 o 5 campos de concentración cerca, relativamente cerca de donde vivo. Pues vosotros imaginaos. O sea, es que había por todas partes. Y con lo de los cementerios igual, así que al final es como se va explicando el tema de las muertes. Sobre la cifra de los muertos es evidente, muy evidente, y te lo pone en todos los sitios, que es una estimación, y no hay ningún problema, no hay ningún secreto, ni se ha pagado un montón de actores para que finjan. Yo lo digo por la gente que pone chorradas en internet, pero otra cosa es que llegue un gilipollas y te diga que no eran no sé cuántos millones, sino que eran 10.000 porque lo ha visto en un vídeo de YouTube. Amigo, igual lo tuyo es beber lejía, no sé, como consejo. O sea, esto ya es otra cosa muy diferente. Pero sí, se acepta que en muchos sitios hay estimaciones y que en otros sitios directamente es imposible realmente hacer una estimación demasiado buena. Y ya está, y no hay ningún problema, de verdad. Vamos a ir con el tema de los judíos, que es un tema que en internet también, pues la gente que no va a visitar un campo en su vida, pues escribe un montón de cosas porque no va a visitar nada en su vida, pero sabe de todo, ¿vale? El tema de por qué se hizo tan famoso lo de los judíos. Primero decir que cuando visitas un campo de concentración donde no hubo principalmente judíos, no te pone nada de ellos. O sea, yo donde he estado la última vez he leído 2 veces la palabra judíos, nadie te está bombardeando con el tema de los judíos si no es el caso. Esto que quede claro, o sea, yo donde he estado te hablaba, creo que era de belgas y franceses, que eran presos militares que habían estado allí. Y ya está. O sea, no te empezaba a hablar de Tutankamón. O sea, es que hay gente que se monta unas películas de la leche. Pero bueno, sí que es verdad que se habla mucho de los judíos. ¿Por qué es esto? Pues por algo que creo que es muy evidente. Si eras francés, por poner un ejemplo, no te metían en un campo. Si eras un militar francés que había luchado contra los nazis y te habían arrestado, te metían en un campo. Esa es la diferencia. Pero por ser judío ibas directamente, ya está. Da igual que estuvieras a favor o en contra, era un motivo para que te metiesen en un campo. Ahora bien, tenéis que entender, por coger 2 ejemplos de los extremos, que si por ejemplo cogemos a un francés que era militar y lo metemos en un campo, entendemos que seguramente sea un tío fuerte, más o menos, por lo menos, porque ha sido militar, es algo de un par de huevos tiene que tener, ¿no? Digo yo.
Entonces es fácil que le podamos utilizar para trabajar de lo que sea, por lo menos tirando de bultos. Ahora bien, si sacan de un par de colegios a 300 niños judíos que por ese motivo llevan directamente al campo de concentración, ¿qué os creéis? ¿Que les ponían a trabajar? ¿De qué? Es la pregunta. Y por lo tanto, pues ahí viene el tema del holocausto con los judíos, porque es el problema cuando directamente, por ser judío, directamente te metían en el campo, que es que la mayoría ni siquiera valía para trabajar en nada de lo que tenían ahí puesto, en plan de carpintero o lo que sea. Así que iban todos directamente a los campos de exterminio y se los cargaban. Por lo tanto, es lógico que se hable un poco del tema de los judíos, digo yo, vaya. Pero esto no quiere decir que cada vez que vayas a un campo de concentración te ponga que es que solo han matado a judíos. Eso es una invención de gente que yo creo que está fatal de la cabeza, como los de la Lejía, y que se tienen que inventar hasta muertos, porque es que no me lo explico. Vuelvo a lo mismo que digo en todos los vídeos, yo no entiendo a esta gente. Pero la realidad es la que es, yo creo que es muy sencilla, y creo que es bastante más realista si la comparamos con historias donde el gobierno alemán ha montado un teatro, que ha pagado a un montón de carpinteros para que monten campos de concentración que son falsos y que nunca han existido, porque... ¡Cucú! Y voy a terminar con lo último, que es el tema este de decir en internet, también lo hace mucho la gente esta que está mal de la cabeza, que bueno, que parece que todo es mentira, porque es que en Alemania ni siquiera te dejan rebatir el tema del holocausto. Esto es verdad a medias. O sea, tú puedes hacer una investigación, llegar ahí y publicarla. Lo que no puedes hacer es hacer un vídeo de YouTube en plan de soy subnormal y empezar a decir cosas como que los alemanes, pues que no, es imposible que quemasen a la gente porque estaban buscando combustible en África y que por lo tanto, como no te cuadra, pues que es mentira que haya habido un holocausto. Pues eso no lo puedes hacer porque te sientan en un banquillo y te dicen, venga, explícale al juez cómo funciona un tanque con una máquina de vapor. Y ya está. Entonces tú te sientas ahí y dices, y se acabó el juicio y todos nos vamos para casa y ojalá fuese así, pero con todo. Incluso con la gente que se inventa que la lejía te va a curar ahora todo. Voy a terminar comentando algunas de las chorradas que leo en internet así muy por encima, algunas rápidamente. Una de ellas es que los rusos llegaron primero a todos los campos de concentración y que pusieron ellos los hornos o algo por el estilo, he leído algo. En fin, cuando visitas los campos de concentración, por ejemplo, en el que he estado yo la última vez, pues ahí te comentaba que ahí llegaron los ingleses primero y que luego tuvieron que desinfectarlo. Y de hecho, cuando visitas estos campos, es el siguiente dato, te cuenta bastantes datos que son muy curiosos de los sitios en concreto. Por ejemplo, en el de Hamburgo, os lo enseñé en el vídeo si no me equivoco, te comentaba cómo había gente que se había manifestado en aquel momento en contra de que se mantuviese ese sitio abierto para que la gente lo visitase, porque es como una forma, pues, algo que no quieres tener a la puerta de tu casa, ¿vale? Vosotros pensad que una persona que vive ahí al lado, que no hay nada más, o sea, que no puedes decir es que mi casa aquí la compraría mi padre para trabajar de yo que sé qué. Entonces es como que si vives ahí al lado, la gente hace enseguida la unión de si tú vives aquí desde hace muchísimos años y era la casa de tu padre, pues ¿dónde ha trabajado tu padre? ¿Sabéis por dónde voy? Entonces, pues eso, te cuenta datos en todos los campos que son bastante curiosos y propios del sitio en concreto. Por ejemplo, en este último en el que he estado, que se utilizó también los barracones para los refugiados de la DDR y que se tuvo que reformar todo. En fin, como que hay bastante más historia, todo bastante bien hilado, todo es bastante comprensible, bastante lógico, no hay agujeros extraños de cómo se puede explicar esto, ni nada por el estilo. O sea, que la gente esta que tiene problemas en la cabeza, lo que digo siempre, no les escuchéis, pasad de ellos y si eres una de estas personas, pues no sé, si te interesa tanto el tema de verdad, pues haz lo que sea, no sé, viaja haciendo autostop. Tengo algún amigo que ha viajado así por toda Europa. Haz tú lo mismo y haz lo que sea para visitar estos sitios y dejar de escribir gilipolleces en internet. No sé, es que es tan sencillo como esto. Y esto es todo, espero que os haya resultado interesante el vídeo, a la par que soporífero seguramente. Un abrazo y chao.